muy buen día, bienvenidos a Temas de Familia, nuevamente con ustedes en un martes de niños y bebés. En este escenario nuevamente nos abrieron las puertas en Con Barranquilla Sede Country, agradeciéndoles por supuesto todo este espacio que nos han brindado para llegar hasta ustedes. Hoy una conclusión o un añadido más a aquello que tocamos el martes de la semana pasada. Ese tema de los problemas de aprendizaje de nuestros niños, pues hoy vamos a concluirlos con terapias educativas y formativas para ellos. Cuando se detectan precisamente que tienen problemas de aprendizajes, pues lo ideal es hacer terapias que les ayuden a su formación y a su parte educativa. Nos acompaña nuevamente la doctora Margie Castiblanco y quien nos va a ampliar un poco más sobre todas estas terapias que existen hoy en día y que son las que ayudan a que nuestros niños se formen y se desarrollen de una manera adecuada. Bienvenida. Muchas gracias. En el programa pasado pues habíamos hablado de los problemas de aprendizaje, que es la dificultad que el niño tiene para aprender, ¿verdad? Y en la que se presentan situaciones en que podemos observar que tiene dificultades para leer, tiene dificultades para las matemáticas, problemas motrices, es decir, para escribir, tiene problemas de ortografía, etcétera. Hoy vamos a hablar de cómo poderle ayudar a nuestros niños a superar estos problemas, a poder canalizar esas debilidades que presentan y a cómo potenciar esas fortalezas que él tiene, esas habilidades y esos intelectos que él tiene. ¿Qué son las terapias educativas y qué son las terapias formativas para los niños? A ver, las terapias educativas son unas herramientas que utiliza el docente, en este caso preferible que sea un docente con una especialización en educación especial, ¿verdad? En el que él ayuda al niño a orientar todas esas dificultades que tienen de una manera positiva. Un ejemplo, este niño que presenta dificultades de la lectura, de comprensión de lectura, de la escritura, entonces él va a orientar todo su desempeño como profesional a que el niño pueda asimilar y pueda lograr ir venciendo poco a poco todos estos obstáculos, todos estos problemas que él viene presentando. Pero no podemos hacerlo de manera aislada. Generalmente, y como ya lo habíamos dicho en el programa anterior, los problemas de aprendizaje tienen más que todo una connotación de carácter emocional, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que imprimirle a estas terapias educativas las llamadas terapias formativas, en las que estamos buscando orientar en el niño un proceso en el que él pueda manejar una saludable autoestima, en el que él pueda conocerse y ser capaz de saber cuáles son sus dificultades y cómo puedo mejorar, qué debo hacer para poder resolver estas dificultades, es decir, hacer de las debilidades del niño la oportunidad de aprender. Beneficiarnos exactamente, a aprender a mirar cómo puedo yo lograr conseguir poder potenciar mis fortalezas y cómo puedo yo lograr mejorar esas debilidades que tengo. Generalmente esas debilidades se concluyen también en la incapacidad de poder tomar decisiones, de resolver situaciones, ¿verdad? De poder ejercer cambios en su vida. Entonces, estas terapias formativas ayudan mucho. Entonces, pensaríamos de pronto, ¿cómo son esas terapias formativas? Son unas terapias que permiten que el niño, aparte de fortalecer los valores que se vienen dando en casa, se continúen en estos centros de terapia, tanto educativa como formativa, para que el niño, cuando sea consciente de sus fortalezas, pueda orientar esos procesos en los que él pueda incluirse, en el que él pueda relacionarse con él mismo y con los demás de manera saludable. Y lo que también decíamos saludable. La semana pasada, que su autoestima cambie mucho, ¿no? Porque normalmente cuando hay alguna dificultad en ellos, su autoestima disminuye. Mira, pero si todo esto empieza a evolucionar y ellos ven precisamente que hay un desarrollo positivo en ellos, su autoestima inmediatamente empieza a crecer. Obviamente. Mira, hay un caso particular que yo quiero colocar aquí. Tú estás en la universidad estudiando X carrera y tú encuentras que te gusta mucho esa carrera, pero hay una de las cátedras de esa carrera que te cuesta, porque de pronto no te gusta leer mucho, porque de pronto no te gusta memorizar y te toca hacerlo, porque desafortunadamente o afortunadamente exactamente, te toca ver, por ejemplo, derecho de familia, un ejemplo, y te toca aprenderte decretos, artículos, etcétera. Entonces, no te gusta,
pero tú tratas de hacer lo imposible por superar esa dificultad, pero lo haces porque ya eres una persona adulta y eres consciente de esa debilidad. Pero generalmente cuando tú eres consciente de eso, te avergüenzas de que tus compañeros se den cuenta de la debilidad que tú tienes. Y tratas de esconder esa debilidad. Porque a ningún ser humano nos gusta mostrar la debilidad. No nos gusta mostrar nuestras debilidades. De esto se trata, de ser capaces de afrontar y de decir, es que esta es mi debilidad, así como cuando decimos, es que estos son mis defectos, para poder resolver y solucionar. Entonces, cuando a un niño con problemas de aprendizaje lo concientizamos de su debilidad, no es que él va a hacer alarde de su debilidad, sino que va a ser consciente y va a ser un autor y un gestor propio de su desarrollo y de la manera de ayudar a las personas terapeutas a vencerlo, ¿verdad? Pero hay un factor muy importante y predominante que es la familia. Si la familia no está inmersa en esta situación, no vamos a lograr nada. Primero hay que entonces, estas terapias formativas mirar educativas, que tiene un problema el niño. Ajá. Es lo más importante, darse cuenta que Exactamente. existe un problema. darse cuenta, conocer cuál es el problema. Pero hay algo más importante aún, y es que las familias, aparte de conocer cuál es el problema del niño, cuáles son sus dificultades, las familias deben ser conscientes totalmente de que esas dificultades no se resuelven de la noche a la mañana y de que no podemos estar saltando los procesos, estar entrecortándolos, sino que debemos tener una continuidad en ello. Si el padre de familia no se involucra, entonces no nos sirve lo que estamos haciendo. En las terapias educativas y en las terapias formativas que se le aplican a los niños con problemas de aprendizaje, no son solo para ellos. Son para los también padres, para los también, padres, claro. obviamente. Y De eso para el vamos mismo a hablar, docente. doctora Margie, después de la siguiente pausa para comerciales, de eso, de la importancia que los padres también aprendemos con este desarrollo de nuestros hijos y sobre todo decirles, hombre, un niño cuando tiene 1 año debería estar haciendo tal cosa. Cuando tiene 2 años, ¿qué debería estar haciendo o diciendo? Y así sucesivamente. Ya volvemos. Nuevamente de regreso en temas de familia. En este segmento vamos a desarrollar la importancia de los padres y sobre todo cómo crecemos y cómo aprendemos nosotros cuando nuestros niños precisamente tienen estos problemas de aprendizaje y sobre todo con estas terapias educativas y formativas que necesitan. También son terapias para nosotros, también es desarrollo óptimo para nosotros los adultos. ¿Cómo y de qué manera nosotros podemos aprender con estas terapias educativas y formativas de nuestros hijos? A ver, en el momento en que el niño está recibiendo estas terapias educativas y formativas, es un requisito indispensable, es un prerequisito, como diríamos allá en la universidad, ¿verdad? Que el padre de familia asista a capacitaciones hechas por todo este equipo de trabajo. Pero esa no es solamente la base importante y fundamental. También es muy importante que el padre de familia asuma ese problema que su hijo está presentando y busque información que le ayude a él a retroalimentar los procesos que se vienen ejecutando con su hijo, ¿verdad? Y también supongo la manera como actuar ante esa situación. A veces los padres de familia cogemos rabia con nuestros hijos porque no aprenden como nosotros queríamos, o los regañamos y los leccionamos porque no están haciendo las cosas como nosotros los queremos y no nos damos cuenta que les estamos haciendo más daño que beneficio actuando de esa manera, ¿cierto? Precisamente, por eso el padre de familia debe estar involucrado en estas terapias educativas y en estas terapias formativas. Él es una pieza clave y fundamental, porque si él no tiene un conocimiento claro de lo que se está haciendo con el niño, de lo que el niño requiere, de lo que el niño necesita, de la atención individualizada del niño, no solo en el aula donde manejamos las terapias, sino también en la casa, en los diferentes entornos a los cuales vamos, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Es importante tener en cuenta que en estas terapias formativas nosotros orientamos en los niños unos procesos en el que aprenden a manejar patrones conductuales que le permiten
permiten al niño saberse comportar, que le permiten al niño saberse relacionar con las demás personas. Entonces, si miramos nosotros, los problemas de aprendizaje son integrales, ayudan al niño a formarse intelectualmente con el conocimiento de todas esas dificultades académicas que presenta, pero también enriquecen en el niño la capacidad social que él tiene para poder desenvolverse en diferentes entornos, con comportamientos adecuados. ¿Y cómo haría yo, se pregunta de pronto una mamá, con este hijo mío que es hiperactivo y que me avergüenza en la calle? Jamás te puedes avergonzar de tu hijo. Recordemos que nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros construimos también en casa. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llenarte de una completa paciencia y tolerancia, tienes que llenarte de una conciencia ávida en el que haya el conocimiento claro de lo que tu hijo necesita y empezar a ayudar y a fortalecer a tu hijo de una manera en la que él no sienta que es el punto negro del lugar a donde llegó y que encima de eso tú eres la persona que siempre estás corrigiendo lo que él está haciendo, sino que eres la persona que estás orientando, sin que muestres vergüenza para que él tampoco se avergüence y para que su autoestima no se dañe. Importantísimo. Antes de la pausa también dije que en este segmento íbamos a conversar sobre lo que cada niño debería estar haciendo a determinada edad. Es decir, cuando tiene 1 año y no dice sus primeras palabras, ¿qué pasa? A ver, dentro de los problemas de aprendizaje, ahorita hablaba algo de lo que son los trastornos de aprendizaje, ¿verdad? Hay una diferencia. El trastorno de aprendizaje se refiere al compromiso neurológico que el niño tiene con respecto a de pronto disfunciones cerebrales, etcétera. En cuanto a los problemas de aprendizaje, tienen más que ver con la parte emocional del niño que evita y atranca el proceso de aprender correctamente. Pero existe otro tipo de dificultades que también se presentan para el aprendizaje, como son las discapacidades, que son aquellas discapacidades que se presentan a nivel visual cuando el niño tiene ceguera, o a nivel auditivo, ¿verdad? O a nivel sensorial, etcétera. Hay algo muy importante. Si yo observo que mi hijo no balbucea, si yo observo que cuando yo sueno el sonajero, mi hijo no se estimula ante el sonido, yo tengo inmediatamente que alarmarme, no con un grito, obviamente, sino decir, bueno, voy al pediatra, voy a buscar para que el pediatra le dé, le encauce el profesional que debe ver a este niño para mirar a ver si es que de pronto el niño tiene un problema auditivo, si hay una sordera, etcétera, lo que exista en el niño. Igual para los procesos de percepción visual, de pronto estamos pasando láminas muy llamativas, juguetes, y no vemos que el niño se interesa por nada. Entonces, cuando el niño está en esa etapa de los 0 meses hasta el año, él balbucea, él va a hacer gorjeos, él va a tener conversaciones contigo que solamente son soniditos, que es lo que nosotros llamamos balbuceando, que solamente le entiende y que nosotros como mamá también entendemos, pero cuando vemos que esto no sucede, nosotros tenemos inmediatamente que buscar la ayuda idónea, porque podría el niño estar presentando una hipoacusia y obviamente si presenta hipoacusia no va a poder hablar, claro, ¿verdad? Porque es que no son niños mudos, ¿verdad? Como decimos vulgarmente en la jerga popular, son niños con procesos de sordera que pueden ser una hipoacusia leve, severa, eso lo determina el médico, pero que nosotros tenemos inmediatamente que ver. Cuando ya tiene 2 años... Cuando pasemos a los 2 años, cuando ya tiene 2 años, debería ya tener palabras definidas y un lenguaje en frases, ya debería unir 1, 2 y hasta 3 palabras y armar frases, ¿cierto? Exactamente. Entonces, miren, hay algo muy importante. Cuando ya tiene el añito, del añito a los 2, 3 años, el niño debe tener lenguaje y debe tener habla. El habla es la capacidad que yo tengo de expresarme a través de palabras. El niño debe decir mamá, debe decir papá, debe decir nombres de algunos objetos, ¿verdad? Pero también debe tener, el lenguaje es la capacidad de expresión, ¿verdad? Y la capacidad de expresión la hacemos con el lenguaje corporal, la hacemos con las señales, etcétera. Pero si un niño a mí no me dice una palabra y todo me lo muestra señalando, también tengo inmediatamente que preocuparme y decir qué pasa y buscar ayuda, ¿verdad? O si a un niño nosotros lo estamos sometiendo a estímulos visuales, a estímulos que tienen que ver con el tacto y no vemos en el niño ningún tipo de respuesta, tenemos inmediatamente que buscar ayuda. Y de pronto la gente dirá, ¿pero qué tiene que ver el tacto? Claro que muchísimo. Nosotros somos sensaciones, somos percepciones. Entonces, si nosotros no tenemos nuestros 5 sentidos funcionando bien desde que somos bebés hasta que crecemos,
vamos a empezar a presentar problemas en nuestro aprendizaje, porque nosotros aprendemos a través del oído, a través de los ojos, a través de lo que tocamos, de lo que escuchamos, de lo que podemos percibir con olores, etcétera. Entonces, básicamente es esto. Bien, entonces me conversaba que al año balbuceado, 2 años, 3 años, ya palabras firmes con frases, consecuencia de palabras y frases, armando frases. A los 4 años ya debería entablar una conversación con un adulto con concepto. ¿Qué pasa si no sucede en ese momento? El niño empieza a presentar lo que llamamos dificultades del lenguaje. Entonces el niño pronuncia mal las palabras, el niño tiene un lenguaje pobre, el niño no es capaz de expresar con palabras lo que piensa o lo que necesita, porque no le alcanza su funcionalidad a poderlo hacer. Entonces hay que buscar la ayuda profesional. Para eso existen las fonoaudiólogas, las terapistas ocupacionales, ir al psicólogo, pero siempre recomiendo empezar por donde debe ser, el neurólogo, el psiquiatra, etcétera. Padres de familia, el psiquiatra no es para la gente que tiene trastornos porque está esquizofrénica, porque está loca, no. El psiquiatra es para todas las personas que necesitamos resolver situaciones nuestras que tienen que ver con el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces hay que hacerlo con los niños, existen psiquiatras infantiles. Pero hay algo importante, y es que hablábamos del lenguaje al año, a los 2 años, a los 4 años. Si el niño tiene estos problemas de lenguaje, empieza a presentarlos, también va a tener problemas de interacción social. Y vamos a encontrar aquel niño retraído, aquel niño tímido, aquel niño que se aísla. Entonces miren que una cosa va tomada de la mano con otra. Entonces un problema que parece ser muy sencillo, como un problema de lenguaje que lo puede superar con terapias de fonoaudiología, lleva implícita otras cosas, ¿verdad? Que son el no saberse relacionar socialmente con niños de su propiedad, se aísla, se retrae, etcétera. Y con adultos también. Y con adultos, y de ahí obviamente. vengo a la siguiente etapa, porque de los 5 años en adelante aproximadamente ya deben tener un léxico ya determinado, deben poder tener una conversación con un adulto, deben poder narrar, contar lo que les sucedió en el día y deben de tener un desarrollo ya del habla bastante adelantado. Claro que sí. Debe tenerlo tan adelantado que el niño puede ser capaz no solamente de construirte una frase larga, sino de construirte, inventarte hasta una historia, ¿verdad? Y hay algo importante, estamos hablando de estos niños pequeñitos, pero sucede que todos estos problemas que vienen aquí y que no resolvemos en su momento adecuado, los vemos reflejados cuando el niño está en su secundaria o en su universidad. Entonces yo escucho a papás decir, es que mi hijo es tímido, es que él no habla casi, es que a mi hijo le va mal en matemáticas porque es que no estudia. Es que a mi hijo, y encuentro yo padres de familia del bachillerato, de la secundaria, en esta situación y en este problema, y es que no han querido identificar que a estos niños tenemos que llevarlos a hacerles un coeficiente intelectual. Estos son niños que debemos hacerles un proceso y un seguimiento que determine en realidad qué es lo que está pasando internamente, emocionalmente y en el conocimiento del niño. No es porque es que determiné que como soy su mamá y soy su papá y lo vi crecer, entonces el niño... simplemente así, porque yo lo... Esa es su personalidad. Esa es su personalidad. Muy bien, vamos a hacer una siguiente pausa para comerciales y al regreso vamos a darles recomendaciones, por supuesto, a nuestros televidentes que nos están siguiendo hoy martes de niños y bebés. Ya volvemos. De regreso en temas de familia, hoy martes de niños y bebés, terapias y formación para aquellos niños que de pronto tienen problemas de aprendizaje. Continuación de nuestro programa del martes pasado con la doctora Margie Castiblanco. Descríbanos, doctora Margie, una terapia básica que podamos nosotros tener en cuenta en el momento de conocer que ya los niños tienen algún problema de aprendizaje. Ejemplaricemos que tenemos un niño que tiene dificultades para aprender a leer en la lectoescritura. Generalmente estos niños van a presentar también problemas en la escritura, ¿verdad? Disgrafía se llama esto, o disgrafias, como le quieras llamar. Entonces el niño no va a manejar correctamente el espacio gráfico para escribir. Tampoco va a identificar bien las letras, tampoco va a ser capaz de emitir los sonidos de los fonemas y obviamente formar palabras.
¿Cómo sería esa terapia? Inicialmente, el docente debe hacer un proceso de evaluación y diagnostica en realidad lo que el niño tiene. Entonces, diagnosticó que el niño, aparte de no reconocer los fonemas y de no poder formar palabras, tiene problemas en su escritura, pero también tiene problemas de comprensión al momento de tú darle instrucciones, porque esto también hace parte de la lectoescritura. Tú escuchas una instrucción y tú debes cumplirla. ¿Qué hacemos entonces? Diseñamos un plan de tratamiento que va dirigido a este niño, en el que buscamos que el niño aprenda entonces a reconocer esos fonemas, a formar palabras, a escribir correctamente a través de diferentes técnicas. Entonces manejamos todos los procesos de psicomotricidad en el que orientamos al niño a utilizar correctamente el espacio gráfico. Manejamos procesos en el que enseñamos al niño a utilizar su esquema corporal en el espacio, entonces la lateralidad, cuál es su izquierda, cuál es su derecha, cómo me coloco arriba, cómo me coloco abajo, ¿verdad? Le enseñamos al niño, aparte de eso, a leerles cuentos para que él determine, ¿verdad?, lo que comprendió acerca de esto. A ver, ¿qué capacidad de comprensión de lectura y de escucha tiene? Y de escucha tiene. Entonces, tú acabas de decir algo importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño tiene problemas de aprendizaje, ¿qué es lo primero que el padre ve? Problemas en el habla, problemas en la manera de expresar lo que necesita y lo que siente, problemas de escucha, no seguir instrucciones y lo que viene de más, los problemas matemáticos, etcétera. Entonces, cuando se manejan estas terapias educativas que te estoy comentando, se diseña entonces el plan para ese niño exclusivamente y empieza a trabajar no solamente una docente, trabaja un equipo completo con ese niño. Trabaja una terapista ocupacional, trabaja una fisioterapeuta porque vamos a trabajar esquema corporal, trabaja una niña fonoaudióloga, ¿verdad?, que requiere muchísimo estos procesos en lo que tiene que ver con comprensión y lenguaje. Es decir, que no todas las terapias le sirven a todos los niños. No, porque cada uno tiene... niños no tienen el mismo problema. ¿Ok? Cuando nosotros escuchamos a niños con problemas de la lectura, de ortografía, de escritura, son aquellos niños que diagnostican como disléxicos. Entonces quiero hablarles de esto para que cuando ustedes lleguen a ser diagnosticados estos niños, entonces van a escuchar de pronto que le van a decir, bueno, es que su niño tiene un problema de dislexia, entonces ya sabemos que tiene que ver con los procesos de lectura, ¿verdad? También presentan discalculia los niños disléxicos. La discalculia es la incapacidad de pronto de resolver problemas matemáticos simples, sencillos. 1 más 1. Exactamente, o de seguir secuencias o de identificar números. Otro de los niños son los niños que tienen problemas de hiperactividad y de desatención, que es lo que conocemos como el síndrome de hiperactividad y de desatención. También tenemos aquellos niños que tienen retraso escolar. ¿Qué es eso? Aquellos niños que no terminan los procesos y que esos problemas son generados por nosotros los padres. Entonces sucede que cambiamos de colegio en colegio y estamos pensando que estamos haciendo lo mejor y estamos al niño produciéndole una incapacidad que le significa retraso escolar. Entonces hay que nivelarlo. Todo esto son recomendaciones de parte de la doctora Margie Castiblanco, muy amablemente. Queremos agradecerles. Ya el tiempo se nos ha agotado, así que gracias por estar con nosotros en estos 2 programas, llegando hasta nuestros televidentes. Gracias a ustedes también. Gracias a Conbarranquilla Sede Country por abrirnos las puertas de esta sede y poder realizar este programa desde aquí. Sigan con el show de Ley Martin y con toda la programación de Telecaribe y nosotros los esperamos mañana, 10:30 de la mañana, puntualitos. Chao.